Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 86. Estábamos viendo ya cómo simplificar fracciones complejas, fracciones algebraicas complejas, por método 1. Recuerden que el método 1 es que usted busca el mínimo denominador común de entre todas las fracciones que contenga su fracción compleja y multiplica aplicando el principio fundamental de fracciones, tanto el numerador como el denominador de la fracción compleja, y entonces eso le producirá una fracción simple, una fracción que no tiene fracciones ni en el numerador ni en el denominador. Vamos a ver 3 ejemplos adicionales en donde nos piden también que simplifiquemos estas fracciones complejas. Fíjense nuevamente que esta es una fracción compleja porque contiene, en este caso, una fracción en el numerador y una fracción en el denominador también. Vamos a usar también el método 1 para simplificar esa fracción compleja. Así que si vamos a usar el método 1, tenemos que buscar el mínimo denominador común de entre todos los denominadores que contengan, de las fracciones contenga la fracción compleja que le den, que nos están dando aquí. Fíjense que hay dos denominadores, el 5y cuadrado y el 12xy al cubo. Bueno, el 5y cuadrado, su factorización, recuerde que el 5 claramente es un número primo, y la y suponemos que es un número primo, ¿verdad? Que no se puede factorizar más. Así que la factorización del 5y cuadrado es precisamente 5y cuadrado. La factorización del 12xy al cubo, bueno, el 12 sí se puede factorizar como 2 al cuadrado por 3, y la x se asume que es prima, no se puede factorizar más. Igualmente la y, que está elevada al cubo, no se factoriza más. Bueno, pues ya tenemos las factorizaciones primas de esos dos denominadores, ¿verdad? De la fracción compleja que nos daban. Ahora tomamos todos los factores primos que aparecieron. Apareció el 5, apareció la y, apareció el 2, apareció el 3, apareció la x y apareció la y, que ya la tenemos. Ahora las potencias más altas, las cuales aparecen esos factores primos que aparecen en esas factorizaciones. El 5, aquí aparece a la 1 y no aparece en más ningún sitio, pues la potencia más alta a la cual aparece el 5 es a la 1. El factor y, aquí aparece elevado a la 2, aquí aparece elevado a la 3, pues la potencia más alta a la cual aparece elevado a la y es a la 3. El 2, donde único aparece aquí y aparece elevada a la 2. El 3, donde único aparece aquí, aparece elevado a la 1, así que es la potencia más alta a la cual aparece. Y la x, donde único aparece, es aquí y aparece elevada a la 1, así que a la 1 es la potencia más alta a la cual aparece elevada a la x. Luego, si yo tomo el producto de esto, vamos a ver, 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, por 5, 60, y al cubo, y x. Ese es el mínimo denominador común que hay entre esos dos denominadores de esas dos fracciones que contiene la fracción compleja que nos daban. Así que, aplicando el método 1, yo voy a tomar el numerador de esa fracción compleja y lo voy a multiplicar por ese mínimo denominador común, 60y al cubo x. Y el denominador de esa fracción compleja, que es 5 sobre 12xy al cubo, menos xy, también lo multiplico por el mínimo denominador común, que es 60y al cubo x. ¿Ok? Bueno, pues ahora, si yo multiplico arriba, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, 60 por esto, mire, el 5 cancela con el 60 y 60 entre 5 da a 12. Y ese 12 por este 2 va a dar 24. Esta y cuadrada cancela con 2 de estas 3 y que tenemos aquí en el mínimo denominador común. Así que aquí se va esto y queda todavía aquí una y, que al multiplicarlo por el 24 pues da y. Y la x no se va con ninguna x que aparezca aquí, así que queda esa x. Luego viene 1 por esto, y 1 por 60, pues da 60 y al cubo y x, ¿verdad? Abajo, cuando multiplique esto por esto, el 12 cancela con el 60, y aquí va a quedar un 5, que por este 5 da 25. Entonces esta x se va completita, ¿verdad? Y esta y al cubo se va completita, así que queda 25 menos. Y cuando yo multiplique 60 por 1, 60, ¿verdad? Y al cubo por esta y va a dar y a la 4, y x por esta x, x al cuadrado. Bueno, pues esta sería fíjense que tenemos una fracción simple aquí, una fracción que no contiene no contiene fracciones ni en el numerador ni en el denominador. Tal vez nuevamente usted se le ha tentado a decir, pues este 60 se cancela con este 60 y no.
Fíjense que este 60 ni siquiera es factor abajo ni es factor arriba. Es factor, sí, de este segundo término del denominador, y el 60 es factor, sí, de este segundo término del numerador. Pero no es factor, el 60 no es factor del numerador ni del denominador, ¿ok? Así que esa sería la fracción simple a la cual se reduce aquella fracción compleja que nos daban al principio. Vamos a ver este segundo ejemplo ahora. Dice 2 sobre y más 5 sobre y al cuadrado sobre 2 sobre x a la 5 y al cubo dividido entre 6 sobre x cuadrado y al cubo. 2 sobre y más 5 sobre y cuadrado sobre 2 sobre x a la 5 y al cubo entre 6 sobre x cuadrado y al cubo. Exacto. Y este segundo ejemplo de una fracción compleja la vamos a simplificar aplicando el segundo método que aprendimos cuando estudiamos las fracciones complejas aritméticas, no algebraicas. Recuerde que ese segundo método consistía de lo siguiente. Usted simplificaba por separado el numerador y el denominador de la fracción compleja que le den. Fíjese que efectivamente esta es una fracción compleja. Vamos a ver primero eso, ¿verdad? Contiene dos fracciones en el numerador y contiene dos fracciones en el denominador. Bien. Bueno, pues si vamos a simplificar por separado lo que esté en el numerador de esa fracción compleja y lo que esté en el denominador de esa fracción compleja, fíjense que arriba yo tengo que sumar estas dos fracciones, que son heterogéneas. Y abajo tenemos que dividir esas dos fracciones. Bien. Bueno, pues vamos a ver. Para poderlas sumar, las fracciones que están arriba, si voy a simplificar por separado el numerador y el denominador, para poder sumar esas dos fracciones que están arriba, como son heterogéneas, tengo que cambiarlas a homogéneas, o sea, buscar un denominador común. Y el denominador común, recuerde que es, el segundo ejemplo. Este es el segundo ejemplo adicional que estamos viendo. Y el denominador común entre y y cuadrado, bueno, la factorización de y es y la de y cuadrado es y cuadrado, pues el único factor que aparece es la y aparece elevado al cuadrado, la potencia más alta, así que el denominador común que necesito arriba es y cuadrado, más y cuadrado. Y entonces usted dice, bueno, pues, ¿por cuánto hay que multiplicar esta y en el denominador de la primera fracción que estoy sumando aquí para que me dé y cuadrado? Pues por y. Y por una y más da y cuadrado. Así es que si tuve que multiplicar abajo por una y, el numerador de esa fracción también lo tengo que multiplicar por y. ¿Sí? ¿Por cuánto hay que multiplicar el y cuadrado para que dé y cuadrado? Que da la casualidad que es el mínimo denominador común. Pues por 1, porque no cambia, ¿verdad? Así que arriba el 5 también lo multiplicamos por 1 y va a quedarse igual. ¿Ok? Sobre. Y abajo tenemos que hacer esta división. Bueno, pues eso será la primera fracción multiplicada por el recíproco de la segunda, que recuerde que no es otra cosa que esta fracción virada al revés. X cuadrado y al cubo sobre 6. Bueno, arriba ya podemos hacer la suma, ¿verdad? Sobre el denominador común que es y cuadrado. Y tenemos 2y más el 5. Bueno, recuerde, cuando usted suma fracciones homogéneas, hace una sola fracción con el mismo denominador común de las que se están sumando y sencillamente suma los numeradores, ¿ves? Este numerador más este numerador, ya. Abajo, como vamos a multiplicar, pues antes de efectuar la multiplicación de numerador por numerador y denominador por denominador, que es finalmente lo que hay que hacer, vamos a ver si yo puedo cancelar algunos factores ahí en común entre los numeradores y los denominadores. Y vemos que efectivamente este 2 y este 6 tienen el 2 precisamente de común. Así que si yo divido este 2 entre 2, va a dar 1, y este 6 entre 2 me va a quedar aquí un 3. Entonces veo este x cuadrado acá y veo un x a la 5 acá. Pues entonces estas dos x por x, estas dos x se van con 2 de esas 5x que hay abajo, van a quedar abajo 3. Y esta y al cubo se va completita con esta y al cubo, ¿verdad? Así que ¿qué quedó abajo? Bueno, pues quedó 1 arriba, ¿verdad? Porque si esto se quedó un 1, esto se fue completo, esto se fue completo, queda 1 por 1 por 1, 1 sobre, y abajo queda esta x a la 3 por este 3, pues 3x a la 3. Bueno, pues ya que simplificamos por separado el numerador de esa fracción y nos dio esta fracción, y el denominador de esa fracción y nos dio esta fracción, pues ahora el segundo paso de este segundo método es que usted efectúe la división que indica esto dividido entre esto. Así que será 2y más 5 sobre y cuadrado dividido entre esta otra fracción, 1 sobre 3x al cubo. ¿Sí?
Bueno, pues como una división de fracciones, pues se convierte en lo siguiente. Vamos a seguir acá. La primera fracción, 2y más 5 sobre y cuadrado, multiplicado por la segunda fracción, buscando su recíproco, o sea, 3x al cubo, sobre 1. Y vamos a ver si antes de efectuar esa multiplicación se pueden cancelar algunos factores. Tal vez usted piense que esta y se cancela con una de estas dos y que hay abajo. No, porque fíjese que sale un factor del primer término del numerador de la primera fracción, ¿ves? Y recuerde que lo que usted puede cancelar son factores del primer término, del numerador de arriba, con factores del denominador, ¿verdad? Que está abajo. Y esa y no es factor del numerador, es factor de un término en el numerador. Así que definitivamente, y este 3 no hay un 3 con quien irse acá, y esta x al cubo, que es otro factor, no hay con quien irse acá. Fíjense que ni siquiera investigué el 5, porque el 5 definitivamente es un término, no es un factor, ¿ves? Pues, lo que queda aquí es sencillamente multiplicar lo que quedó arriba, que es 3x al cubo, por ese binomio, 2y más 5, y vamos a multiplicar y al cuadrado por 1, y y cuadrado. Y ya tenemos la fracción simple en la que se transformó esa fracción compleja que nos daban al principio, ¿ves? Vamos a ver este otro. Que dice, es el tercer ejemplo ahora, dice a menos b sobre 2b cuadrado menos 1 sobre a más b sobre a cuadrado menos 3b cuadrado al cubo. Fíjense que ahí tenemos otra fracción compleja. Es una fracción que contiene, de hecho, dos fracciones en su numerador. ¿Es el denominador? En el denominador no hay fracciones ahora, pero en el numerador hay dos fracciones que se están restando. Así que si vamos a aplicar también el segundo método, lo primero que tenemos que hacer es buscar un denominador común para poder restar lo que está arriba, ¿verdad? Y fíjense que arriba el denominador común, bueno, pues la factorización de esto es 2b cuadrado. La factorización de esto es a más b. Así que fíjense que esos son los factores que aparecieron, el 2, el b, que está al cuadrado, y el a más b. Así que ese es el mínimo denominador común que necesitamos para efectuar la suma la resta más bien de esas dos fracciones que están arriba. O sea que las dos fracciones que están arriba, yo tengo que convertir de manera que tengan ese denominador común, 2b cuadrado por a más b, menos, y aquí igual, 2b cuadrado por a más b. Y abajo el denominador que tenemos, fíjense que sencillamente no es una fracción, así que la simplificación de lo de abajo sigue siendo eso mismo. A cuadrado menos 3b cuadrado al cubo. ¿Eh? Y ahora efectuamos la resta que está antes de eso, tenemos que ver en qué se transforman estas dos fracciones. Fíjense que el denominador original de la primera fracción era 2b cuadrado, que es este que está aquí, ¿verdad? 2b cuadrado. Pues fíjense que yo tuve que añadir el factor a más b. O sea, tuve que multiplicar esto por a más b. Por lo tanto, por el principio fundamental de fracciones, el a menos b que está arriba, lo multiplico también por a más b. En la segunda fracción tenía el denominador a más b, míralo aquí, y lo tuve que multiplicar, mire, por 2b cuadrado. Por lo tanto, el numerador de esa segunda fracción, que es 1, también lo tengo que multiplicar por lo mismo, por lo que tuve que multiplicar abajo para convertir este denominador en el denominador común que encontramos que habría, que existía entre ellos. Así que será 1 por 2b cuadrado, después por lo que tuve que multiplicar el a más b abajo, ¿ves? Por 2b cuadrado. Bueno, pues, ya que tenemos las dos fracciones para restarse con ese denominador común, restamos las fracciones que están arriba, ¿verdad? Vamos a prepararlo aquí. Así que esto será igual a y el procedimiento para hacer esas restas y después finalmente dividir lo que nos quede arriba entre lo que nos ha quedado abajo, lo vemos en la segunda parte de esta lección. Nos vemos entonces.